creo que esta mesa nos deja muchísimas, pues muchísimas reflexiones muy interesantes. Me voy a referir de manera muy rápida a algunas de las ideas que se plantearon en la mesa que creo que son muy importantes. Primero, bueno, pues en el caso del maestro Serafín Salazar Jiménez, director de organización de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito, pues nos señala algunas cuestiones que él considera necesarias incluir en esta reforma a la carrera judicial. Nos hablaba de algunas cuestiones importantes y muy interesantes. Por ejemplo, él nos decía en los procesos de evaluación la posibilidad de que en el mismo momento que se desarrolla el examen se pudiera conocer la evaluación y que ya las herramientas tecnológicas lo podrían permitir, y esto le generaría mayor transparencia al proceso de evaluación, y además el derecho de quienes participaron de saber cuáles fueron los errores o qué fue lo que se les calificó mal para tener la posibilidad de corregirlo en posteriores exámenes. También nos habla de la posibilidad de tener evaluaciones periódicas similares a otras instituciones como el Servicio Exterior Mexicano o la carrera magisterial o el propio Instituto Nacional Electoral. Nos hablaba de este sistema horizontal, que no solamente fuera un tema de ascensos, de vertical, sino que los secretarios pudieran tener acceso a exámenes para mejorar sus percepciones y mejorar su calidad y la calidad del servicio que prestan. También nos hablaba de la necesidad de la permanente actualización y la permanente evaluación. Creo que pues son aspectos importantes que vive él desde la experiencia de juzgador, y creo que eso es muy importante tomarlo en consideración. Por otro lado, el maestro Miguel Antonio Núñez Valadez, vicepresidente de secretarios y secretarias de la Suprema Corte, nos habló también de aspectos muy, muy importantes. Por ejemplo, pues no solamente él hablaba de que tenemos que atender al tema de cómo se accede a la carrera judicial, sino cómo se generan mecanismos de permanencia. Y creo que esto es fundamental, cómo se regula un sistema de permanencia de evaluaciones periódicas. Y creo que toca un punto muy importante que nosotros como legisladores tendremos que abordar. Cuando generemos este nuevo sistema de carrera judicial, la pregunta básica: ¿qué clase de servidores públicos queremos? ¿Qué clase de perfiles queremos que estén al frente del Poder Judicial? Y él decía que hay una diferencia muy grande entre ser autómatas judiciales o hacer personas preparadas que atiendan a una especialidad, y él decía conocer la ideología jurídica que tienen. Porque esto, y tiene toda la razón, cada decisión que se toma en el Poder Judicial trasciende la vida de las personas, cambia la vida de la gente. Entonces, que en este sistema de carrera judicial se atienda justamente a estos aspectos es muy importante. También hablaba de que estos cuestionarios que se apliquen, pues no solamente aborden los temas generales del derecho, sino que en la construcción de perfiles se atienda a la materia concreta o a la especialización del funcionario de que se trate, y creo que también esto es muy interesante. Hablaba también de algunos aspectos del concurso abierto como algo histórico. Tener concursos abiertos de oposición a jueces cambia pues el paradigma, y creo que esto también es muy importante. También lo que señala, y que creo que coincide con algún otro de los expositores, en el sentido de los lineamientos o sea, es decir, que esta reforma no solamente hable de los lineamientos generales para el ingreso de funcionarios judiciales federales, sino de fortalecer a las entidades federativas. Creo que un mecanismo, una especie de modelo para generar no solamente una carrera judicial al interior del Poder Judicial de la Federación, sino de las entidades federativas, es un reto que no aborda esta reforma, y que como legislativo yo creo que sí lo podríamos revisar. También habla de los concursos en modalidades no escolarizadas, para efecto de que se establezca
muy claramente que esto puede tener un riesgo porque se puede prestar a no tener funcionarios judiciales con la preparación adecuada y sin experiencia previa. Entonces ahí como que nos pone en alerta de generar un mecanismo adecuado para el efecto de que quien finalmente acceda a la carrera, al servicio judicial, pues tenga los elementos necesarios para poder atender su función. Y también creo que otro de los aspectos importantes es las reflexiones que nos hacía el maestro Ricardo Antonio Silva respecto de los concursos de oposición, y que esto no se convierta en barreras de entrada. Me quiero regresar un poquito a la parte de las propias aportaciones que nos hacía el maestro Miguel Antonio Núñez Valadez, porque creo que vale la pena. En esta mesa se expresaron algunas ideas que son contrastantes y por eso creo que vale la pena. Él hablaba también de una especie de buscar que en el acceso a la carrera judicial se tomaran en cuenta también ciertos mecanismos de acceso a personas o a grupos vulnerables que tal vez de manera común han sido históricamente discriminados, y tener algunas medidas, mecanismos como medidas afirmativas. Y bueno, esto es también muy interesante y creo que es un tema que tendremos que evaluar. Y bueno, ahora sí me regreso al maestro Ricardo Antonio Silva. Hablaba también él de los concursos de oposición para efecto de que esto no se convierta en una barrera de entrada y que también se pudiera generar un incentivo no claro en el momento del acceso a esta cuestión. Y uno de los temas muy importantes que abordó el maestro Ricardo Antonio Silva es que, y yo coincido con eso, no se puede entender la carrera judicial si no está ligada a una escuela judicial. Y otra de las ideas que creo que son muy importantes es que en esta escuela judicial el Poder Legislativo tendrá que cuidar cómo se diseña cuál es el diseño de esta escuela judicial, si ahora tendrá un rango constitucional, y tenemos que buscar que al tener un rango constitucional tenga efectivamente plena autonomía. Yo coincido, y lo digo a título personal, yo tampoco coincido con el tema de cómo está construida la reforma, en el tema de que quien designa al titular de la escuela judicial es el presidente de la Suprema Corte. Sí creo que debe haber un mecanismo, si este órgano ya tendrá relevancia constitucional, hay que haber un mecanismo de designación que parta desde el Congreso o que parta de una convocatoria abierta de un grupo de expertos que lo designen, etcétera. Pero sí, para darle la relevancia y la autonomía a la escuela judicial, para que no esté sujeta a nadie de los jueces o magistrados o ministros, que tenga esta independencia. Y finalmente, también quisiera retomar algunos otros aspectos. Por ejemplo, el maestro Ricardo Antonio Silva entendí que cuestiona también la posibilidad de tener medidas pues, de favorecer a algún grupo, porque a lo mejor esto pudiera entrar en choque con la calidad o con los exámenes de acceso, o limitar a alguna persona que tenga mejor preparación para preferir a algún segmento. Entonces, pues eso yo creo que va a estar en la discusión permanente que llevemos a cabo al momento de analizar esta reforma. Y también incide mucho en la parte de permanencia, no solo acceso, sino también mecanismos de permanencia. Educación continua, yo creo que esto también es muy importante, cómo generar dentro de la propia ley mecanismos de educación continua y de que la escuela judicial justamente se convierta en ese apoyo para que los jueces y magistrados tengan una preparación continua en el desarrollo de su actividad. Y creo que esto es muy importante. Creo que también otro de los temas que abordó el maestro Silva tienen que ver con el nivel de especialización. Y creo que tiene toda la razón en el sentido de que
no por ser juzgador, el juzgador ya está habilitado para juzgar en todas las materias, y creo que eso es algo que hace mucha falta en este sistema de carrera judicial, un nivel de especialización, y también cómo establecer los perfiles de determinados funcionarios como jueces, actuarios, magistrados y secretarios. Y se vuelve a referir al perfil de los servidores públicos que queremos en el Poder Judicial. Creo que también es muy importante. Y bueno, también otro de los temas que pues generan un poco de debate en esta mesa es ¿qué pasa con esta reforma en cuanto a la carrera en cuanto a que el sistema de carrera judicial abarca más allá de los puestos que hoy se contemplan en la ley? Si esto, y él lo pone en la mesa, si esto pudiera generar un riesgo de que los jueces, al ya no tener la capacidad discrecional de nombrar a sus funcionarios, pudieran tener alguna merma en su propia actividad y no tener las herramientas necesarias para generar sus resoluciones, y que esto les pudiera generar una crisis en el desempeño de su carrera. Y entonces él decía, bueno, pues hay que dejarles cierta puerta abierta para que puedan designar a sus funcionarios, que posteriormente la maestra Laurence Pantin nos menciona otro punto de vista adverso. Hasta aquí me quedo con las reflexiones del maestro Silva, y relativo a lo que nos comentaba Laurence Pantin, ella se refiere también a algunos aspectos muy interesantes, sobre todo lo que tiene que ver con ingreso y promoción, y justamente aquí es cuando ella señala que hoy la carrera judicial no contempla todos los cargos, solamente jueces, magistrados y visitadores, y bueno, pues que ha sido un acierto que se haga la ampliación. Sin embargo, pues hay que señalar que hay que cuidar algunos aspectos para que este sistema de ingreso y promoción funcione de manera adecuada. Si esto sucede, es decir, si estas normas se construyen de la mejor manera, si se aplican adecuadamente, se provocaría una mayor profesionalización, una mayor estabilidad laboral. También creo que sería, y ahí es donde pues, señala que tiene una diferencia con lo señalado con el maestro Silva, en el sentido de la discrecionalidad del juez para nombrar a sus funcionarios, y creo que toca un punto muy importante que ha sido muy recurrente en las críticas al Poder Judicial, que fueron parte del origen de esta reforma, es decir, los tipos de acoso, y uno de ellos el acoso laboral. Un juez que quiere cambiar de funcionarios y que empieza a generar acoso sobre un funcionario porque lo que quiere es que se vaya para poder poner a alguien de su confianza. Entonces, esto pudiera generar un incentivo perverso justamente para efecto de ese acoso que se da, de hecho, en el Poder Judicial. Entonces, creo que también es algo que tenemos que valorar. Y también toca un tema que a mí me interesa mucho, porque en la pasada legislatura en Senado nos tocó construir en la Comisión de Justicia justamente este nuevo sistema de responsabilidades derivado del sistema anticorrupción, y uno de los temas que se abordaron y que ahora se intentan corregir en la reforma es pues el establecimiento de que las conductas de acoso u hostigamiento sexual tengan sanción administrativa. Ya la tienen, nada más que bueno, la redacción que se introduce en esta propuesta es distinta, y tiene toda la razón. Creo que hay que incluir también acoso laboral, no solamente acoso sexual. Y yo coincido plenamente, porque también nos tocó la construcción de esa reforma, en que no debe de eliminarse el artículo que habla de las etapas y plazos de responsabilidades en el Poder Judicial. Además, la propia Constitución, los artículos relativos al sistema anticorrupción, le da la potestad al Poder Judicial para que el Poder Judicial desarrolle, o dentro de la norma, de las normas que rigen el Poder Judicial, desarrolle sus propias sistemas de responsabilidades, obviamente que tienen que ser congruentes con la ley general,
de responsabilidades. Entonces ahí tienen toda la razón y estoy de acuerdo con esto que señala. Y también se refirió al padrón de relaciones familiares, que no solamente se queden a nivel de lo que hoy ya se tiene, sino que entren también a la Corte y al Tribunal Electoral, para efecto de que se conozca qué funcionarios tienen esta relación de parentesco, no solamente en el nivel que hoy ya se tiene dentro de la Corte, sino que se vaya más allá. Y que con esto pues se evite lo que se quiere, ¿no? Esta práctica nociva del nepotismo, que no solamente, ya dijeron, se refiere a los propios familiares, sino a algún otro tipo de relaciones de conveniencia. Entonces, bueno, pues ha sido muy interesante todas estas exposiciones. Una disculpa por el ruido que tengo aquí en donde estoy, pero ha sido muy interesante. Y la verdad creo que nos van a servir muchas reflexiones. Yo les agradezco a todos los integrantes de esta mesa por estar aquí